Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Le agradecemos a Dios por el tiempo de permitirnos compartir su palabra. Y como usted sabe, hemos iniciado una serie junto con el hermano Jariel acerca de los frutos del Espíritu que se registran en Gálatas capítulo 5. 9 frutos que nos registra Pablo ahí. Y hoy continuamos con el siguiente, que es la paz. Paz, pero específicamente sobre algo, porque a veces es controversial. Paz, hermanos, cuando enfrentamos tormentas. Porque cuando las cosas son favorables, usted no me va a dejar mentir, puede testificar que va a tener paz. Pero cuando las cosas no son favorables, hermanos, es muy probable que esta paz se disipe de nuestra vida. Y Pablo nos exhorta en Gálatas 5 a que desarrollemos este fruto porque nos va a hacer más a imagen y semejanza de Cristo. Creo que hasta ahí estamos todos bien. Cuando nos bautizamos, hermanos, Dios espera que tu carácter se vaya transformando. Espera que tu carácter continúe creciendo. Y es evidente que tú necesitas paz para que eso pase. ¿Cuánta falta, hermanos, hace paz en este mundo? Hace falta mucha paz en este mundo. En la historia nos damos cuenta que las guerras existen desde tiempos antiguos. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, el registro entre dos hermanos los recuerda, Caín y Abel. No había paz entre esta relación. Hoy los esposos o las esposas quizás están en guerra, hermanos, primos. En los últimos 300 años, hermanos, en Europa, solo como datos de la paz entre nosotros mismos, estoy en esta parte. En los últimos 300 años en Europa, de acuerdo a los datos, ha habido constantemente guerra. Yo sé que usted a través de las noticias quizá está informado. Pero hoy en día, hermanos, Europa tiene más países de los que tenía antes por causa de división, es decir, porque no hay paz. El hecho de que haya un premio Nobel, hermanos, a la paz y que no exista un premio Nobel a las matemáticas dice mucho de nuestra sociedad. Mucho. Desde el siglo XVI, fíjese este dato que encontré, me gustó mucho. Desde el siglo XVI se estima, hermanos, que existen 800 tratados de paz firmados. Y más adelante, cuando acababa de leer el artículo, lo curioso es que todos, hermanos, han sido rotos. El más que duró fueron un poquito más de 2 años el que duró. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 1938, Gran Bretaña, hermanos, y Alemania firman un tratado de paz. Estas dos naciones que estaban en conflicto firman un tratado de paz y en menos de un año estaban otra vez en guerra estas dos potencias. Will Durant, que fue un famoso historiador, publicó varias veces para New York Times, dijo, estos datos son asombrosos, dijo, entre 3.400 años, él hizo una recopilación, 3.400 años que tenemos de historia como seres humanos, solamente podemos encontrar 268 años donde no ha habido guerras. Es como un 8% más o menos. Los países, hermanos, están en guerra. Europa en guerra. Pero no solo a nivel mundial, y aquí es en donde se concentra este sermón. No solo a nivel mundial y nacional no existe paz, hermanos. También a nivel personal la gente tiene necesidad de paz. No hay paz en el matrimonio, no hay paz con los hijos, no hay paz con el jefe de tu trabajo, con el vecino, en tu economía, en las circunstancias que te rodean. No hay paz. Y una de las razones, hermanos, aquí entro a esta parte más específica, que nos hace no tener paz, es cuando nosotros no tenemos el control de las situaciones. Saber que no tienes el control de las situaciones hace que no estés en paz. Y quiero preguntarte y que respondas en tus pensamientos, ¿qué es lo que está fuera de tu control en estos momentos? Cada uno, hermanos, obviamente tiene diferentes entornos y experiencias que vive día a día. En estos momentos, ¿qué está fuera de tu control? Quizás la crianza con tus hijos. Estás en una lucha con tus hijos que están pasando esta etapa de adolescentes a jóvenes y sientes que pierdes el control sobre ellos. ¿O es la economía? Trabajas mucho, cumples, nunca faltas, eres responsable, pero da la casualidad que el dinero no rinde y no alcanza. O quizá, hermano, tu asunto es con el matrimonio. Parece que las cosas mejoraron, pero te das cuenta que viene un retroceso y que no hay paz.
Para otros, hermanos, es la salud. Hacen el diagnóstico y no sale favorable como uno esperó y oraron por mucho tiempo a Dios. Y entre más avanzas en edad, vuelves a esta idea de que menos tienes el control de las cosas y lo vas comprobando. Pensaste que tenías control sobre algo específico. Avanza el tiempo y te das cuenta que no era cierto. No puedes controlar muchas circunstancias de su vida, hermano. No puedes controlar a tu esposo o esposa, su conversación incluso, su ética de trabajo, cómo se comporta cuando no está su familia. No puedes controlar a tus hijos de las decisiones equivocadas tampoco. Sino qué fácil sería la vida, hermanos. Ahora, aunado a esto de que no puedes controlar las cosas que te rodean, no vamos a negar, hermanos, que a la gente le encanta el conflicto. Por ejemplo, voy a ser muy franco aquí. Si usted ve a dos personas que se están peleando en la calle y hay una multitud que le está rodeando, ¿qué va a hacer la multitud, hermanos? Va a grabar. Y luego lo publican. Incluso, todavía por poner otro ejemplo, hay personas que son capaces de gastar miles de dólares por verse a dos personas partirse la cara en un cuadrilátero. A las personas les gusta el conflicto, hermanos. Pero gracias a la Biblia y a Dios, no todas las personas somos así. Hay personas, hermanos, que son pacificadores y sí buscan la paz, verdaderamente. Un predicador buscó en internet, en la web, cuántas veces se googleó la palabra paz. Mire los datos. Encontró la palabra paz googleada 1.390 millones de veces. Luego, paz mundial encontró 1.070 millones de veces. Paz personal, dijo, encontré 1.060 millones. Paz espiritual, 215 millones de búsqueda. Aun cuando nuestra naturaleza caída, hermanos, está el ser atraído por el conflicto, existen personas que son pacificadores y la Biblia habla de ellos. La palabra paz en toda la Biblia, hermanos, aparece 353 veces. Y esto es lo que nos hace poner atención hoy en esta mañana sobre este tema. Hay una oración, no sé si la recuerda, en el Antiguo Testamento, que Moisés va a escribir, una bendición que es sacerdotal o oración. Y 3 veces va a mencionar a Jehová en esta oración. Y en el último punto que Moisés menciona a Jehová, hermanos, pone Moisés así: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, en el hebreo, shalom, que significa paz. Esto es en el hebreo, shalom significa paz. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo va a agarrar esta palabra, se va a escribir paz como Irene. Incluso hay personas que se llaman así, Irene. Significa paz. Esta palabra paz, hermanos, bíblicamente no es ausencia de conflictos o de problemas. Significa en medio del conflicto puedes estar tranquilo porque tu corazón tiene paz. Que aun cuando las cosas, hermanos, no son como tú quieres que vayan, puedes estar tranquilo. Esta es la idea bíblica de la paz. Si alguien le pregunta a usted, hermano, y se le acerca, ¿cómo definiría la paz? Hoy puede empezar a entender que es más que una palabra, más que una idea y más que un sentimiento. La paz, hermanos, como dice Pablo, es un don de Dios o un fruto. Él da a todo el que está dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos, le promete darle paz. Y quiero demostrarte en esta mañana, hermanos, para tener estructura del sermón, 3 declaraciones bíblicas que subrayan la paz. Número 1, la paz con Dios. Quiero que revisemos este primero. Si puedes ver ahí en pantalla tenemos un pasaje en Romanos 5:1 que quiero explicar. Esta quizás es la parte teológica del sermón. No espero que te confundas, quiero ser claro y voy a ir lento. Pero nuestro primer punto es la paz con Dios. Está subrayada la preposición con, o la gente que va a ser Dios quien la va a dar. Dice el texto: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al versículo, hermanos, Dios es el único que te puede dar esa paz. Antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. Por ser pecadores, caímos en enemistad con Él. Entonces, cuando hay un enemigo, puede continuar siendo enemigo o hacer las paces.
Cuando aceptas al Señor Jesucristo para que pague tus pecados por Él haber muerto en la cruz, esta enemistad con Dios, hermanos, se aniquila. Ahora sí, Dios te justifica, puedes empezar a tener paz. De acuerdo con este versículo, hermanos, entendemos que lo primero es ser justificado por la fe. Si tú depositas la fe en Cristo, el versículo te hace una primer promesa, Dios te va a justificar. Ahora hay que aclarar términos, obviamente. Israel, ¿qué es justificar? Bueno, Pablo está hablando de un lenguaje de leyes, un lenguaje legislativo. Una persona, hermanos, es culpable ante Dios por pecado. Él es un juez. Si Él es un juez, entonces merece que tú vas a ser juzgado. Pero como ya aceptaste a Cristo por fe, la promesa es que Él te va a justificar. ¿Qué significa que te justifica? Que te declara justo. Porque está tomando en cuenta las obras de Cristo como si fueran tuyas. Esto es ser justificado, ser declarado justo por aceptar a Cristo. Y la consecuencia final, tener paz para con Dios. Así que la paz con Dios, si viene a ser un don que Él te da inmediato por aceptar a Cristo. No es algo, hermano, que puedes obtener por tus obras. No hay dinero que lo pueda comprar, no hay buenas obras que lo puedan lograr, hermanos. No existe una manera de tener paz con Dios, sino solo a través de la fe en Cristo Jesús. Esto es paz con Dios. Lo curioso es que el mundo, hermanos, ofrece una paz. Juan 14:27 se leyó así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús nos está diciendo que hay otro tipo de paz, pero no es la paz que Él ofrece, es del mundo. Y como es paz del mundo, debes empezar a pensar que es una paz efímera, superficial, pasajera. No es real, no es algo cierto, es algo que brilla pero no es oro. Algo que es atractivo, hermanos, pero no es una realidad. Cuento de hadas, la paz del mundo. El mundo, hermanos, separado de Cristo, quiero hacer esta pregunta. ¿Cree usted que el mundo separado de Cristo puede tener sentimientos de tranquilidad y de paz? Sí, hermanos, sí los puede tener, pero son momentáneos. Es en un momento. Se va a ir. Quizá una persona encuentra esa paz en una relación romántica, en un noviazgo, pero tiene garantizado que es efímero. Alguien encuentra en unas vacaciones esa paz, que está garantizado, es efímero. En la compra de algo nuevo también es efímero. Alguien incluso, hermanos, puede encontrar paz en una taza de café que se toma en las mañanas y es efímero. Quizá encuentras paz, en el peor de los casos, en alguna sustancia o droga, en alguna pastilla o un cigarro. Pero sabes que son sustitutos, es momentáneo. Este tipo de cosas, hermanos, hacen creer a la gente y la engañan confundiéndola de la paz con Dios. Eso no es la paz verdadera, hermanos, que Jesucristo nos dio. La paz con Dios es la paz que se logra cuando tú entregas, de acuerdo a Romanos, tu vida a Cristo. Ahora eres hijo de Dios, no hay más enemistad con Él. Y entonces ahora sí, por consecuencia de tener paz con Dios, viene la paz de Dios. Aquí entramos al segundo. Dijo el versículo de esta manera. Y el número 2, hermanos, es la paz de Dios. La paz de Dios viene porque ya tuviste paz con Dios, ya hiciste las paces con el Creador. Y como fruto del Espíritu ahora vas a poder empezar a tener esta paz de Dios. Dice un himno, es una paz que solo los amados de Dios pueden comprender. Paz en medio de situaciones difíciles. Mantener tu tranquilidad y serenidad, hermano, en Dios, cuando atraviesas esas circunstancias. Esa es la paz de Dios. Hay una historia de un predicador, aquí puse el nombre, se llama Eric Barker. Él era británico, hermanos, y se fue a Portugal de misionero por un largo tiempo. Estuvo de misionero más de 50 años predicando en Portugal. Cuando se levanta la Segunda Guerra Mundial y las cosas obviamente se ven apretadas en el lugar, él decide mandar a su familia en barco de regreso a casa y él quedarse como misionero. Los mandó días previos, luego llega el domingo donde le toca predicar.
Empieza el servicio, él se levanta en su sermón y antes de iniciar le dice a la iglesia: mi familia, gracias a Dios, ya está en casa. Y predica, sigue el culto normal, pero nadie captó lo que quiso decir el hermano Barker, hermanos. Cuando su familia iba en barco, regreso a casa, un submarino lanzó un misil donde iba toda su familia y el barco se hundió en alta mar. Él quiso decir: con mi familia ya está en casa, que ya estaba con Dios y le tocaba predicar. Es increíble, hermanos, cómo una persona en medio de una situación así puede encontrar paz en el corazón. En medio de una noticia de esa naturaleza, la Biblia hace una gran promesa. Hay una paz que es de Dios, que no es efímera. Pero no quiero que la confundas, no es la ausencia de conflictos la paz. Hemos estudiado hasta aquí la paz con Dios, la paz de Dios, y viene esta última parte, hermanos, número 3. La paz con nosotros, la paz con nosotros mismos. Ya hicimos las paces con Dios, ahora sigue la paz con nosotros. Yo no puedo tener paz, hermanos, conmigo mismo si primero no tengo paz con Dios. Así que primero viene esa paz de Él. Y como consecuencia la paz interior que yo necesito. Una paz interior, hermanos, comienza cuando sabes que tu deuda con Dios se liquidó. Ya eres consciente de eso, ya lo vimos en Romanos. Y que tu cuenta con Dios, que estaba en números rojos, ya no tiene esos números. Han sido liquidados. Ya no estás en déficit, estás en superávit. Tienes el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia. Por eso es una cuenta a favor. Pero aquí está el gran problema y entramos a la parte práctica. ¿Cómo vivir en paz conmigo mismo? Mucha gente, hermanos, no puede tener paz consigo mismo. Y uno de los grandes problemas para tener paz con nosotros mismos es que no se aceptan como son. Batallamos mucho en aceptarnos como somos. No me refiero, hermanos, a que si tengo un mal carácter, todos los que me rodean me lo tienen que aguantar. Me refiero a esta parte de la personalidad, que ya sabemos que estamos bien con Dios, entonces ahora sí podemos empezar a estar bien con nosotros mismos, a trabajar en ello. Pero aquí viene este problema. La Biblia nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, exacto. Si yo no me amo a mí mismo, por consecuencia, es imposible que ame a mi prójimo. Así que Dios, hermanos, nos dio una capacidad de amor propio correcta, un amor que no va más allá de los límites. Porque cuando uno se ama, hermanos, más allá de los límites, créame que hay problemas. Cuando te amas de manera errónea, puedes caer en egocentrismo. Cuando no te amas lo suficiente, en baja autoestima. Pero la Biblia asume, hermanos, que nosotros nos podemos amar de manera correcta, con límites, obviamente. Así vamos a tener la capacidad de amar a otros. Si yo no me amo a mí mismo, es imposible que ame a mi hermano. Si yo me menosprecio a mí mismo, yo no tengo la capacidad de apreciar a otro. No puedo hacerlo, no estoy capacitado. La falta de paz con uno mismo, hermanos, viene por diferentes caminos. Por ejemplo, hay gente, hermanos, que no siente agrado por su apariencia personal. Este es el punto en el que estamos. Hay gente que no siente agrado por su apariencia personal y los hace, hermanos, estar en un constante conflicto interno de no tener paz en su corazón. Y debes empezar a aceptarte tal como eres. Otra falta de paz, hermanos, si los quieres ir identificando, es sentirse incompetente con uno mismo. Muchos no tienen paz porque se sienten incompetentes. Te sientes inadecuado para una tarea. No sientes que eres competente para lo que Dios te está encomendando aquí en la iglesia. A veces se sienten indignos con uno mismo y mucha inseguridad a veces cargan en el corazón. Otras veces no se pueden adaptar y los hacen no tener paz. Estas son faltas de paz, hermanos, con uno mismo. Y cuando uno tiene estas cosas, usted sabe que va a haber consecuencias. Le bombardean en tu mente todo este tipo de cosas, sentirse inseguro, no aceptarte como eres, el no poderte adaptar. Genera, hermanos, pensamientos negativos.
Pensamos y decimos, ese es problema mío, tú no te metas, no tienes nada que hacer aquí, pero eso es falso, hermanos, es una mentira. Creer que solo es asunto tuyo y que no tiene nada que ver con los demás, eso es falso. Es un asunto tuyo, de Dios porque te ama y también de los que te rodean. Todo ese negativismo, hermanos, que vamos cargando en nuestro cerebro, nos va a afectar. Esos pensamientos se vuelven pesados. Son cargas que llevamos con nosotros. Es una basura pesada en tu vida. Te daña y a veces, hermanos, hasta amarga la existencia. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona, hermanos, no acepta su peso o sobrepeso, o no acepta su altura o su color de piel, esa carga negativa la va arrastrando. A eso agréguele menos de Dios, carga emocional negativa, menos de su amor, menos de lo que Dios piensa de nosotros, nos va a tumbar. Vamos a estar batallando. Y muchos cristianos, hermanos, sufren así. Hay niños que crecen en hogares donde los padres constantemente están peleando. Discuten con los niños que porque no son atléticos, no destacan en lo académico, no son atractivos físicamente. Nunca reciben una palabra de afirmación de sus padres o sus maestros. Crecen sin aceptarse como son y empiezan a cargar esta negatividad de la que hablo. Si un día, hermano, esto yo sé que usted lo va a comprobar conmigo, si un día usted le dice a un niño que vaya y deje el diente debajo de la almohada, que porque al otro día un ratón le va a traer dinero, ¿qué va a hacer el niño? Si no es que se quita todos los dientes. Pero si a un niño también le dice que deje el calcetín en el árbol de Navidad y que al otro día Santa Claus le va a dejar dinero o si deja una carta, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Pero si a un niño le dices que no sirve para nada, él también lo cree, hermanos. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño con esos pensamientos negativos? Y empieza en la infancia. Todos estuvimos ahí. Él lo va a creer. Tiene una mente llena de caos, conflicto, consternación, falta de amor, malas acciones, decepciones que va cargando. Crecen con todo eso, hermanos, y nos damos cuenta de lo que nos hace este modo de pensar. Esa manera de pensar, hermanos, va a tener un efecto. Si no explota pronto, va a explotar en un momento de su vida. Lo van cargando, son niños, después son adolescentes y aquí es en donde por lo general explota esta carga negativa. Descargan esos pensamientos y esa negatividad en una droga, en malos hábitos, o en el peor de los casos, hermanos, hasta en suicidio. Después, ¿qué pasa? Se hacen jóvenes, hacen una carrera, visten bien, tienen buen trabajo, manejan un buen auto, una muy buena economía, pero arrastran una carga del pasado que no han querido soltar. Fue quizá una maestra de escuela que los insultaba y hoy en día todavía no pueden soltarlo. Quizá fue el papá ausente, nunca fue a una graduación, nunca fue a un partido de su hijo y lo marcó. A veces está también la mamá que es controladora. Nunca dejó que su hijo fuera como los demás dentro de lo que es correcto o lo que es aceptable. Y eso los marca. Ese tío que se portó mal o la abuela que mostró favoritismo. Esas experiencias, hermanos, van cargando negativismo a nuestras vidas. Y hoy en día, como les digo, estos jóvenes pueden parecer todo lo correcto. Visten bien, manejan un buen auto, tienen buena economía, incluso ya se van a casar o tienen hijos quizá. Pero el asunto que habla la Biblia de la paz, es muy probable que no la tienen. Charles Stanley, hermanos, el famoso predicador, quizá usted lo oyó. Él cuenta que nunca pudo vivir en paz hasta que tuvo que ir a ver a su padrastro a su oficina. Dijo, mi padrastro no tenía nada de razón en todo lo que me hizo cuando fui niño. Pero yo como pastor, decía Stanley, hermanos, nunca pude tener paz conmigo mismo. Hasta el día que fui a verlo y cambié mi actitud con él. No le mencioné nada de lo que me hizo. Pero fui a cambiar mi actitud con él por lo que me hizo cuando fui niño. Dijo Stanley, hermanos. Yo sentí que algo solté y que fui libre cuando cambié mi actitud con él. Pude empezar a experimentar la paz. Así, hermano, usted puede ir con psicólogos y psiquiatras y obviamente no
No excluyo esta área, que gracias a Dios tenemos ir con psicólogos o psiquiatras. Pero si no estás en paz con Dios, no va a haber paz contigo mismo. Jesucristo dijo, hermanos, mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. La mejor manera de tener paz contigo mismo es ponerte en paz con Dios. Y si vas a poder crecer en tu cristianismo, va a ser solo de esta manera. Trabaja en tu paz con Dios. Sé que, hermanos, a veces es difícil responder esta pregunta, pero ¿puede mencionar usted a alguien en su vida que al verle siente conflicto? Puede ser un profesor, un pastor incluso, un familiar con los mismos que vives. Quizás alguien que ya no has vuelto a ver porque murió, pero te sigue causando conflicto en tu vida. Quizá fue un hijo, hermanos, desagradecido. Le diste buena educación, buenos recursos, vivió excelente, pero te pagó con otra moneda y te genera conflicto saberlo. Jesús, hermanos, dice que Él nos da esa paz del mundo. Nos dio su paz en medio de un conflicto que Él estaba viviendo. Antes de que lo van a crucificar, hermanos, Jesús va y se reúne con sus discípulos al aposento alto. Y cuando está en esa reunión y los tiene ahí de frente, hermanos, expresa estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Y luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Está a unas horas de que lo crucifiquen. Y está hablando estas palabras. ¿Cómo es posible que un hombre, hermanos, cuando va a enfrentar una de las muertes más crueles que inventó Roma, y que está a punto de morir y experimentarla y ser golpeado brutalmente y humillado, pueda decir que no tengas miedo ni te turbes? Yo les quiero dar una paz que no es como la del mundo, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo pudo decir eso? Tenga en cuenta que es humano y sufrió igual que usted y yo. Esa paz, hermanos, a veces es inexplicable. Es la paz de Dios, pero en términos humanos es difícil de explicarla. Esas cargas negativas que llevas no pesan kilos, son toneladas, hermanos. Toneladas de sentimientos negativos, rencor, pensamientos impíos, despiadados, que guardas en tu corazón. Si quieres tener paz en tu interior, debes empezar a voltear a ver a Dios como Él ordena. Es la única manera, hermanos, en el consejo bíblico de empezar a tener paz. Estaba este pensamiento aquí en pantalla, no sé si es la diapositiva que sigue. La paz de Dios, hermanos, no nos garantiza de una vida exenta de adversidades. Se hizo un concurso a los pintores del área que se estaba llevando a cabo y les pidieron, hermanos, que reflejaran la paz en un cuadro, y el primero pintó algo semejante a esto. No es el cuadro original, obviamente, pero pintó un paisaje con unas montañas. Este fue el que ganó el tercer lugar. Después, hermanos, el otro pintó a una mujer amamantando a su bebé, diciendo que esto refleja mucho la paz porque hay protección y está la madre cuidando al niño. Este ganó el segundo lugar. El primero, hermanos, que fue lo curioso cuando lo estaba viendo, pintó a este pájaro que está empapado sobre una rama cantando. La paz de Dios, hermanos, no nos garantiza una vida exenta de adversidades. Nunca pienses así del cristianismo. Pero sí te garantiza que en medio de las adversidades puedes estar tranquilo. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando terminó el sermón del monte, terminó con estas palabras que son muy reveladoras, y aquí es en donde fundamento lo que estoy diciendo. Dice Mateo 7:24-27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está, hermanos, en otro color lo que quiero resaltar. Todos nosotros aquí presentes enfrentamos lluvias, ríos y vientos que golpean a nuestra vida. Todos, hermanos. Nadie está exento de este. Todos. A lo mejor algunos de nosotros estamos muy jóvenes e ignoramos que la vida va a traer esto, va a traer lluvia, va a traer estos vientos y ríos fuertes. Pero es cuestión de tiempo. Hay personas que nos imaginamos, hermanos, que no tienen problemas en la vida, que todo marcha bien con ellos. Publican lo mejor en redes sociales, pero la Biblia está diciendo otra cosa. Todos vamos a enfrentar lluvias, ríos y vientos fuertes en nuestra vida.
Las palabras de la Biblia, hermanos, no dicen eso, que es una vida perfecta. Ahora vemos que los dos constructores, hermanos, les pega la lluvia, el río y los vientos. Segundo punto, uno construye, hermanos, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el otro construye sobre la arena. Fueron dos tipos de constructores diferentes. En la vida usted y yo estamos construyendo. Sea para bien o para mal, usted está construyendo. Siguiente lección sobre este versículo. Vienen consecuencias. La primera no cae. Es decir, hay una garantía que aunque vengan, no se va a derrumbar. Pero la segunda, esa sí cae, hermanos. Y esta es la pregunta que nos confronta en esta mañana. ¿Cómo le hago para tener paz en mi interior cuando afuera hay lluvias, ríos y vientos? Y sé que usted enfrenta mucho tipo de tormentas. Está la tormenta del desempleo, la tormenta del cáncer, de los conflictos matrimoniales, de las finanzas. Está la tormenta de un accidente, hermanos, de un hijo que nace con parálisis cerebral. Lo tiene que criar todos los días porque no es independiente. La tormenta del divorcio, la tragedia familiar, infinidad de tormentas. ¿Cómo hacerle para tener paz cuando la tormenta golpea mi vida? Porque es garantía bíblica, hermanos, que va a enfrentar esto. Termino con estos dos consejos prácticos. Número 1. Debes creer que Dios tiene el control de tu vida y tus circunstancias. Yo he creído, hermanos, que cuando oramos por un enfermo, ahorita vamos a ir a ese versículo, hay 4 maneras en cómo Dios puede orar. Puede obrar por él. Dios, hermanos, al cuerpo le dio, número 1, defensas naturales. Si usted se enferma, el cuerpo va a actuar por naturaleza para combatir la enfermedad. También nos dio la ayuda médica, número 2. Hay personas que con medicina van a sanar. No es nada malo ir a ello. No es decir, es que estoy confiando en la medicina y ya no en Dios. No, Dios nos da la capacidad médica también. Número 3. A veces Dios sana de manera directa y milagrosa. No quiere decir, hermanos, que Dios lo va a hacer siempre, pero está en su voluntad hacerlo, lo va a hacer. Es sin explicación médica, sanó de un cáncer. Y número 4, hermanos, Dios puede sanar a través de la muerte. Permite que la persona muera y entonces sana, ya no va a sufrir. Es la que más nos cuesta aceptar, pero no estamos exentos de ella. Cuando creemos que Dios, hermanos, tiene el control de nuestra vida, que es el primer consejo, y de nuestras circunstancias, vas a empezar a tener paz, que ya no piensas que tú eres el que controla, es Dios. Segundo y último consejo práctico, hermanos. Debes creerle a Dios y a la Biblia a pesar de tus sentimientos. Este es el más fuerte. El problema, hermanos, de nuestra sociedad hoy en día, e incluso en la iglesia tristemente, es que muchas decisiones las basan en sentimientos. Y es un error, hermanos, muy grave eso. Algunas personas antes de aceptar a Cristo, y oía los comentarios de los hermanos, es que todavía no lo siento, que me debo arrepentir, decían. No voy a aceptar a Cristo hasta que lo sienta. Eso es un engaño muy serio del enemigo, hermanos. Y quiero decirlo con franqueza, no puedes estar basando las decisiones de tu vida en lo que sientes. No puedes estarlo haciendo así. Muchos de ustedes se levantan una mañana más para ir a su trabajo independientemente de cómo se sienten, porque saben que tienen que hacerlo. Pero van y lo hacen. Tienes que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios a pesar de lo que sientes. Son muy engañosos los sentimientos. Y quiero que imagines el siguiente ejemplo. Imagina que llega el bill a tu casa de pagar la luz y decides no pagarla. La consecuencia es que la van a cortar. Pero después tú molesto vas y reclamas a donde tienes que ir a hacer el reclamo y exiges que te digan por qué te cortaron la luz. ¿Qué te van a responder, hermano? Porque no la pagaste. Pero a ti se te ocurre decirle a la persona que sentiste no pagarla. ¿Creen que funciona, hermanos? Si le funciona, me avisa. La vida no se mueve por sentimientos, hermanos, se mueve por convicciones. Obedece a Dios aunque a veces no tengas ganas. Él te va a garantizar la paz. Haz la paz con Dios esta mañana. No dejes que alguien o algo que lo ha hecho por muchos años te impida la paz. Hay muchos ladrones de la paz.
Está una lectura aquí en Filipenses, hermano, te invito a ponerte de pie. Quiero que juntos la leamos en voz fuerte y clara. Y quiero que entiendas que sí puedes tener paz aún en tus tormentas, aún en lo que atraviesas. La Biblia es verdad. A la cuenta de 3 vamos a darle lectura juntos a este pasaje. 1, 2, 3. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Hoy esta mañana has aprendido que tienes paz con Dios por Cristo Jesús a través de la fe. Has aprendido que Dios también te da una paz y que para tener paz contigo mismo debes empezar a creer en Dios, sea lo que sea, incluso a pesar de tus sentimientos. Nos movemos por convicciones, hermanos, por lo que dice la Biblia, no por lo que sentimos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por ser claro con nosotros en la Escritura y dejarnos ver que la paz sí es algo real que usted promete, pero que también nos da. Y que Pablo en la carta exhorta a que lo tengamos como fruto. Hoy queremos volver a hacer las paces con usted. Lo que sea que estorba en nuestro caminar para con usted, Dios, ayúdenos y denos la fuerza para removerlo. Que esa paz que promete pueda estar en nuestro corazón. Tengamos paz en nuestros pensamientos y con nosotros mismos. Le pido por mis hermanos aquí y los que escuchan a través de la transmisión. Usted conoce las tormentas que atraviesan, Dios. Más que nadie sabe lo que batallan en su corazón y en el contexto que les rodea. Le pedimos paz para con ellos, Dios. Y gracias por también ayudarnos a entender que esa paz puede estar presente aún en conflictos y adversidades. Así es como usted la muestra a través de la Biblia. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, con Daniel, con Pablo y con su Hijo Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por la enseñanza de su palabra en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Pueden permanecer.